seguimos en EBTV en este espacio, elgocho.com, y hoy tengo invitado especial de nuevo al doctor José Vicente Carrasquero, quien es un analista político, además es director académico de Pulso Estratégico y lleva una página web, una página de YouTube que se llama Política sin Pasiones, donde usted puede ver sus opiniones. Pero en este caso particular, hoy invitaba al profesor Carrasquero porque una de las tesis planteadas hoy en este programa es que Venezuela necesita elecciones, pero yo soy de la tesis, sí, necesitamos elecciones, pero no de presidente, porque esa ya la tuvimos. Necesitamos una elección de un Congreso, y un Congreso bicameral, porque el problema de Venezuela es que no hay Estado de Derecho. ¿Le copio, profesor? Mira, yo coincido contigo, Gocho. Lo cierto es que en Venezuela ya elegimos presidente el 28 de julio del año 2024, en lo que resultó una victoria abrumadora de Mundo González y María Corina Machado. Después vino una elección en la que casi nadie participó, que fue una elección de un congreso donde el diseño es el diseño de Jorge Rodríguez. De repente aparecieron unos diputados ahí que ni los votos tenían y estaban metidos ahí. Para que Venezuela tenga viabilidad, esa presidencia del 28 de julio necesita un congreso. Y como dices tú, ojalá fuese un congreso bicameral, un congreso donde hayan dos cámaras que verdaderamente controlen al poder ejecutivo, porque las dos cámaras no son exceso de burocracia como algunos piensan. En Estados Unidos las dos cámaras se crearon, una para que los estados tuviesen una representación igual ante el Congreso, eso es una cuestión muy importante, y segundo, para que hubiese un ente que le pusiese una especie de corrección a los actos presidenciales. En el caso de Estados Unidos, como tú sabes, la aprobación de los ministros, que aquí se llaman secretarios, y las aprobaciones de acuerdos internacionales, nombramientos de jueces, todo eso pasa por el Senado como una medida de moderar el poder presidencial. Yo creo que Venezuela necesita en una nueva etapa un esquema que desde ya establezca lo que aquí en Estados Unidos se conoce como checks and balances, un sistema bien distribuido con un Congreso que, como tú dices, un Congreso nuevo que sirva también para legitimar poderes, para que tengamos un fiscal, un defensor del pueblo y un contralor que no sean miembros del partido de gobierno, ni hayan sido miembros del partido de gobierno, ni de ningún otro partido, que sean realmente independientes y representen lo que tiene que ser un mecanismo de oposición al poder en defensa, al poder institucional en defensa del pueblo. Pero también por supuesto, necesitamos un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral es lo más urgente que necesitamos resolver en las próximas 6 semanas. Pero también es interesante el tema del Senado, es que no estamos inventando la rueda. Desde que nace Venezuela como república en 1811, en la primera constitución ya establecía un Congreso bicameral. Así que si desde que nace la República en 1811 tuvimos Senado y diputados, entonces ahora vinimos a practicar este ejercicio comunista balurdo que se plantearon estos tipos con una Asamblea Nacional para querer copiar el cuento norcoreano, cubano, ruso, que es una Asamblea Nacional, que eso en el fondo no es sino complacer al dictador, y tenemos que salir de eso porque la práctica con un Senado y un Congreso nos fue bastante mejor. Claro que sí, y era un poco lo que yo traté de expresar antes, ¿no? El Senado es como un freno
a ese poder desmedido que siempre han tenido los presidentes de Venezuela y que a partir de 1999 fue mucho menos controlable porque tener un Congreso unicameral le servía básicamente a un diseño que buscaba ser un diseño comunista, un diseño en donde desde la presidencia se iba a establecer todo lo que se hacía y el Congreso estaba ahí, la Asamblea Nacional estaba ahí solamente para convertir esos deseos del presidente en leyes y cosas de esas por el estilo, que al final nunca tampoco les hicieron falta porque hacían básicamente lo que les daba la gana. Yo creo que coincido contigo en que el Senado sería una tremenda introducción o reintroducción en la política venezolana, siempre respetando algo muy importante, 2 senadores por cada estado, como siempre fue en el pasado. Sí, pero si algo tenemos que replantear y aprender de las malas prácticas, es que tenemos que volver a los cuerpos legislativos que sean uninominales con doble vuelta, tanto para senadores como diputados. Ese cuento baladí de que hay diputados por lista y diputados uninominales y además de eso que los diputados tienen suplente, eso es un cuento chimbo para agarrar y meterle a uno medio strike con ese cuento. No, señor, usted tiene 100 diputados y son 100 diputados y si el tipo no va, está ausente. Y si tiene 30 senadores, son 30 senadores y el que no está, está ausente. No, que es que aquí está el relevo. No hay relevo porque esto no es corriendo el bastón de los 100 metros planos y vamos cambiando el bastón. No, señor. ¿Por qué? Porque no puedes diluir el voto del ciudadano en complacer porque tiene 3 o 4 suplentes. Entonces tienes un tipo que es un bate quebrado, que no sabe buscar votos, pero tiene chapa. Eso no puede ser. Mira, pero lo que tú estás diciendo es muy importante. Fíjate que, nuevamente copiándonos de los Estados Unidos, que no es la idea, ¿no? Pero un poco hay que tener en cuenta que cuando se aprueba nuestra primera constitución, la constitución de los Estados Unidos ya iba para más de 40 años. Y era una constitución que arrancaba con el famoso We the People, y ese famoso We the People hace que el artículo 1 sea precisamente el del Congreso, como una representación de ese people. Nosotros nunca hemos visto el Congreso de esa manera. Entonces, los diputados y senadores siempre se han creído como una especie de clase especial que puede hacer lo que esté a su saber y entender. Nosotros tenemos que empezar a hacer que los diputados sean verdaderos representantes del pueblo y que más que operar en función de los deseos del partido, funcionen en términos de los deseos, necesidades de la gente que vota por ellos. Y eso también es una diferencia importante que se ve en Estados Unidos, donde los diputados se cuidan mucho de votar cosas que estén de acuerdo con quienes votan con ellos, porque al final su permanencia en el Congreso, en el caso de los representantes, como tú sabes, solamente 2 años, de alguna manera significa estar en paz, de acuerdo, en coordinación con sus votantes. Claro, y sobre todo porque cuando ese representante, o sea, diputado, o ese senador es uninominal, usted le tiene que dar la cara a sus electores. Cuando usted tiene un bicho que es de lista, entonces resulta que tienes un pájaro que vive en Puerto La Cruz, pero lo lanzan en la lista de diputados por el Táchira. Y ese bicho no vuelve más nunca. ¿Y a quién le vas a exigir tú? No, señor. Tienen que ser diputados de su zona porque tienen que darle la cara a sus electores y no hay suplente. De todas maneras, vamos un momento a un corte comercial y ya seguimos con el doctor José Vicente Carrasquero acá en elgocho.com.